Bienvenidas a nuestro podcast Mujeres, historias que florecen e inspiran. Un espacio donde las voces, experiencias y sueños de mujeres valientes nos recuerdan el poder de transformar vidas y comunidades. Llegamos a nuestro tercer episodio, compartiendo una nueva historia llena de liderazgo, perseverancia y amor por el servicio. Nos acompaña una mujer que ha convertido el liderazgo, la vocación del servicio y el amor por su comunidad en el motor de su vida. Enoris Arias comparte la pasión con la que trabaja cada día por construir comunidad e inspirar a otras mujeres a creer en sus capacidades y alzar su voz. Cada mujer tiene una esencia especial que la hace única y se refleja en su manera de vivir, liderar y superar desafíos. Desde tu experiencia, cuéntanos cuál es esa fortaleza que más se define y por qué. Laura, muchísimas gracias por esta invitación. De verdad que la fortaleza que más me define a mí es compartir con las personas, tratar con las personas y hablar de cosas que nos han pasado mucho a las mujeres. ¿Y por qué? Porque es un motivo en el cual yo puedo escucharlas y poderles ayudar. Nuestras raíces influyen mucho en la persona que somos hoy. Para comenzar, cuéntanos un poco sobre ti, sobre esos primeros años que marcaron tu camino. Cuéntanos qué recuerdos tienes de tu infancia. Nosotros nos criamos con un padrastro. Mi mamá le tocó la vida muy dura, a ella le tocaba trabajar, ella vendía paquetes de esos que se venden con límpido, papel higiénico, ambientador, casa a casa para podernos sostener, donde ella también le tiraban la puerta encima, donde ella muchas veces con mucha hambre se iba sin comer, pedía un vaso de agua a las personas donde ella vendía, mucha gente le daba, otra gente no, ella me llevaba para poderle cargar los otros paquetes. Cuando mi mamá ya le tocaba salir sola, que no había quien se quedara con mis hermanos, somos 15 hermanos, de los cuales yo tenía que quedarme a cargo de ellos. Entonces ahí donde yo aprendí también a cocinar, a ver por mis hermanos, para que no aguantaran hambre. Yo muchas veces me quedaba sin comer para poder que mis hermanos pudieran estar llenos. Como somos tantos hermanos, a nosotros nos tocaba muchas veces de los niños cambiasen los uniformes. Hay veces llegaba el uno y se quitaba los zapatos para que el otro fuera a estudiar, ¿cierto? Como también nos podían regalar ropita, porque la verdad vivimos en una pobreza donde no teníamos muchas veces todos el uniforme, ¿cierto? Entonces era una casita pequeña, donde era una sala grande y la dividíamos como en dos piezas, un camarote, una cama, una cocinita, un baño y había como especie de otra piececita, pero era como para salir a un patio. Entonces nosotros le hacíamos uso a todo eso, ¿cierto? Pero la verdad vivimos muy estrecho y la comida, más que todo, era poquita. También me acuerdo que una vez mi mamá se fue a trabajar y no había llegado porque, según nos contó mi mamá, no había hecho nada. Yo me fui con mis hermanos. En la Comuna 13 hay un barrio que se llama Santa Mónica, donde las personas son de modo. Y yo me fui con esas personas, con mis hermanos, a pedir por allá comida, porque la verdad mis hermanos tenían hambre y yo también tenía hambre. Recuerdo que toqué en una casa y triste, porque yo le dije a la señora que si me regalaba pues comida para mis hermanos, y era como mediodía, y ella vino y sacó una bolsa llena de sobrados, donde en los sobrados había ensalada de remolacha, banano, una sopa de pastas, ¿cierto? Le dije a ella que no importara que me la diera así, mire hasta dónde llega el hambre. Llegué yo con esa bolsa de comida, senté mis hermanos, yo me andaba como con 7. Me senté mis hermanos y empecé a darles. El hambre es tan inmenso que eso nos sabía a nosotros a gloria, ¿cierto? Le dije que si me hacía el favor y me regalaba un vaso de agua y no me lo dio para poderle dar a mis hermanos. Entonces
mientras que ellos se terminaban de comer eso, yo fui a una tienda y le dije al señor que se me regalaba un vaso de agua y el señor me regaló una gaseosa y yo tuve que tasarla para todos. Pero mi Diosito es tan grande que quedábamos llenos todos ahí. Entonces en ese momento yo decidí reciclar. Empecé a coger cartones, vidrios, botellas, cuánta cosa había. Yo le decía a los señores que si me regalaba una monedita para poder comprar panela. De ver de que mi mamá no llegaba ni nada. Entonces eso es muy duro, uno tenerle que pedir a la gente, como hay gente buena de buen corazón, como hay gente que pasa por encima de la gente vulnerable, encima de la gente pobre. Ya siendo una niña, ya de 14 años, empecé a trabajar ayudándole a una señora en una tienda a vender que rollos, que recortes, en ese entonces que habían recortes a vender para que ella nos pudiera dar para comprar una libreta de panela. O sea, la vida no es fácil. Yo estudié hasta quinto de primaria. Yo me levantaba a las 4 de la mañana cuando tenía lesiones que estudiar. Yo me levantaba muchas veces sin un trago de agua panela, sin nada que comer, y una vecina de enseguida, que la pared ella pegaba con una ventanita hacia mi casa, ella miraba que yo me levantaba porque ella se levantaba a despachar a su esposo, ¿cierto? Entonces ella me decía: ay, Noris, tómese un chocolatico antes de irse a estudiar. Gracias a esa señora que me daba chocolatico, me daba pancito, yo me iba. Mi mamá me mandaba con un hermano a llevar el desayuno a la escuela, pero mi hermano muchas veces con hambre no me llevaba el desayuno, sino que él se lo comía. Entonces yo me maluqueaba en el salón, yo caía por ahí en la escuela. Entonces decidieron los profesores de que cada que yo iba, ellos me iban a regalar agua panelita o alguna cosa para comer. Entonces, como yo les hacía tintico a ellos que ellos llevaban, entonces yo también tomaba tintico de ahí. Y otras veces los compañeros, cuando estábamos estudiando, ellos me daban del desayuno que ellos llevaban porque ellos sabían que yo me iba con hambre. Entonces mi mamá compraba una bolsa de areparina y hacía arepas y nos daba a nosotros también con agua panela. Es muy duro también cuando uno no tiene un trabajo fijo. Gracias a Dios, pues una vez llegaron como unos gringos, cogieron un hermanito mío que estaba como bajito de peso y enfermo, cuando en ese entonces daba mucho esa enfermedad, es que carranchil. Entonces él estaba todo lleno de eso, hablaron con mi mamá y le dieron un mejoramiento de vivienda. Entonces empezó a hacer el mejoramiento de vivienda de la casa y ya pudimos vivir una migajita como más cómodos, ¿cierto? Pero resaltar que siempre éramos muchos hermanos para tanta comida. Allá más que todo se veían eran las sopas, la arepa con agua panela con manteca. Veíamos que mi mamá llegó a un punto en de que mi padrastro trabajaba, entonces lo mejor era para él, ¿cierto? Y nosotros con esa hambre. Entonces nosotros agachábamos la cabeza y muchas veces del hambre hasta llorábamos. Entonces él se iba a trabajar y yo le decía: May, ¿por qué no le da a los otros niños que están más pequeños? Porque mire todo lo que le dio a mi padrastro. Entonces mi mamá decía: no, que es que él tiene que trabajar, que a él también le da hambre. Y yo le decía: pero es que mis hermanos también tienen hambre. O sea, desde muy niña yo he tenido como esa humildad. Mi mamá llegó a un punto en el que también le tocaba ir a limpiar carros en un lugar que se llama La 70. Iba a limpiar carros, le pagaba, me acuerdo que 5,000 pesos. Yo me iba con ella, yo vendí bombas de esas de burbujas, yo vendí flores, inclusive estando muy niña, yo trabajé con Lady Tavares. Nos íbamos a vender flores, nos íbamos para todas esas discotecas. Claro que como uno estaba pues joven, uno con ganas de escuchar musiquita y todo eso, pero entonces estábamos vendiendo las flores, yo le ayudaba a mi mamá. Inclusive una vez me tocó pararme al pie de un semáforo a vender bolsas de agua. Eso fue en una temporada eso fue en agosto, nunca se me va a olvidar, como un 8 de agosto, que estaban en la fiesta de las flores.
Entonces yo empecé a vender agua, empecé a vender flores, una cosa y la otra, nos fue muy bien, gracias a Dios. Entonces ahí fue donde yo ya empecé también a ayudarle a mi mamá. Yo le entregaba lo que yo me ganaba, con eso comíamos, comprábamos, me acuerdo que íbamos a la carnicería y comprábamos 500 pesos de pedacito, mija, y nos daban una bolsa entera de pedacitos gorditos, de todo eso, lo cogíamos, lo fritábamos, nos lo comíamos con arroz, con arepa. Mija, nosotros felices, cuando esos 500 pesos eran mucho. Los sueños de la niñez cambian con el tiempo y nos llevan por caminos diferentes. Cuando eras niña, ¿qué soñabas ser y cómo imaginabas su futuro? A ver, te cuento. Yo soñaba tantas cosas. Yo soñaba tener negocios, inclusive soñaba tener una tienda para vender recortes. Soñaba trabajar, soñaba que viviéramos en una casa grande, que nos fuéramos todos, soñaba mercar en la casa. Yo soñaba yéndome para la minorista de Medellín a comprar esos paqueticos de legumbre, de guineos, que en ese entonces eran como a 500 pesos. Yo soñaba tener de todo eso en la nevera, yo soñaba tener negocios, yo soñaba casarme con un vestido mandarina, pero también soñaba tener plata. O sea, cuando uno es de niño uno sueña muchas cosas. Soñaba también tener una carnicería, que para que no nos faltara la carne. La maternidad llega de manera diferente para cada mujer y suele marcar un antes y un después en la vida. En tu caso, ¿cómo fue esa etapa de convertirte en mamá? Cuando fui mamá por primera vez tenía 17 años. Sentí susto, sentí miedo. Me di cuenta ya porque el periodo pues no me estaba llegando. Para mí fue duro. Yo lloraba porque la verdad fue un embarazo que yo no esperé. A medida de que el embarazo ya fue creciendo, yo lloraba impresionante, yo caminaba, yo corría, yo no sabía qué hacer porque no tenía esa experiencia de ser mamá. Al serlo la primera vez, ya cuando mi bebé se empezó a mover, empecé con ascos, con vómitos, entonces yo no podía ni ver el papá del bebé porque ese hombre me huelía a mí como a mecánico. Me huelía de todo, me huelía a gasolina, gas. Yo a ese hombre le cogí el fastidio terrible. Nunca volví a estar con él. Entonces, eso me impulsó a mí a trabajar. Cuando ya el bebé nació, mi mamá se quedaba con él. Entonces yo empecé a trabajar, a salir adelante, a traer cosas para la casa. Ya de ahí volví al tiempo, quedé en embarazo a los años, quedé en embarazo del otro niño mío. Ahí el papá sí le respondía al bebé. Estuvimos un tiempo juntos. Después nos fuimos para Anorí. En Anorí nació el otro bebé mío que ya tiene 17 años. De Anorí ya me vine para acá, para Vegachí. Ya acá en Vegachí ya llevo como 12 o 13 años. Acá en Vegachí. Acá fue donde yo aprendí también a tener mis propios negocios. El primer negocio que tuve fue vender ropa, porque me debían una plata de Anorí y la señora me pagó con una ropa. Y yo empecé a venderle ropa a la gente acá en Vegachí, inclusive a las personas que son de las iglesias, porque como eran faldas, vestidos, entonces nadie me compraba. Entonces yo se las vendía a ellas y les vendía barato. Ya ahí fui recuperando plata, recuperando, hasta que ya después montamos una panadería. En la panadería, bueno, había el panadero, todo eso, empezamos a producir lo de la panadería, que fue acá abajito por el mega descuento. Tuvimos la panadería ahí y ahí empezamos nosotros a trabajar. También empecé a vender tenis cuando vinieron de moda los Converse. Entonces yo empecé a vender Converse. Y fui cogiendo clientela, y lo de la panadería, todo fue entrando, fuimos trabajando. Después decidimos pasar la panadería para abajo, para el Trapiche, ahí junto a la bomba. Cuando empezamos ahí, la panadería pues muy sola, porque
no compraban casi porque acá la gente pues acostumbran sus algo, sus meriendas dentro de su casa. Cuando ya empezó acá lo de la carretera, empieza el negocio a fluir. Entonces empecé yo ya a tener trabajadoras. Porque la idea también de tener negocios, primero generándole empleo a muchas amigas mías que no tenían trabajo, para mantener también a sus hijos. Yo viví unas experiencias con los trabajos donde también fui humillada, a pesar de que eran restaurantes, no le daban la comida a uno, ¿cierto? Entonces yo decía, yo tengo que ser buena patrona y yo les voy a pagar, si quieren comer algo que se lo coman. Entonces eso me dio a mí como la tranquilidad de tener la panadería. La panadería la tuve como casi 5 años y ya yo después vendí la panadería, ¿cierto? Y me dediqué a servirle a la comunidad. Ser líder en una comunidad significa escuchar las necesidades de la gente, construir soluciones colectivas y convertirse en la voz que genera cambios. Muchas personas descubren en el servicio a los demás una verdadera vocación. ¿Cómo inició tu proceso como líder comunitaria? Bueno, el proceso me inició así. Yo, después de que ya estaba con la panadería, había gente necesitada, me decía que si les fiaba un pan, que si les fiaba un café en leche. Entonces eran porque personas que no tenían la capacidad de tener cómo comer ni nada. Ahí es donde entro yo a hablar con la comunidad, a integrarme ya más con ellas. Ellas empiezan ya a contarme sus historias. Ya empiezo yo a ver de que las personas realmente sí necesitaban una ayuda acá en el municipio. Yo buscaba la forma de ayudarles por medio de la panadería, ¿cierto? Empecé a colaborarle a muchas personas, yo les hacía vueltas que en la escuela, que en el CISBEN. Entonces ellas me fueron como cogiendo confianza, yo las acompañaba, yo les decía, venga, vamos, sea porque nos digan sí, sea porque nos digan no, pero venga, yo les colaboro. Entonces ahí fue donde inicié con la carrera política hacia la comunidad. Ya de ahí surgió de que ya las mismas personas me decían, a mí me apodan la Cardeña. Entonces ya ellas empezaron a decirme, en Cardeña, ¿usted por qué no se lanza al consejo? Vea, para que usted nos represente, usted que le colabora tanto a la gente, a la comunidad. Entonces yo al principio yo decía, no, pero es que yo no entiendo nada de eso, ay, no me manden por allá que yo no sé. Pero entonces ellas me decían, no, todo eso se aprende, vea, colabórenos, usted es una persona que se pone en los zapatos de uno, usted es una persona que lo entiende a uno, lo escucha. Entonces ahí fue surgiendo todas esas cosas. Cuando ya el candidato a la alcaldía, José María Ochoa, me propuso que me lanzara al consejo. Yo le decía que no, que a mí me da mucho susto. Y me dijo, no, allá todo se aprende y lo importante es ayudarle a toda una comunidad. Entonces, como yo veía que él tenía como ese don de servirle a la gente, que ya había sido alcalde y la gente hablaba también de él y todo eso, entonces ahí fue donde surgió y me postulé para el consejo y ahí fue donde empezó toda mi carrera política. Entonces ya cuando empezamos a hacer campaña, uno se entera de muchas situaciones de las personas porque a uno le toca ir a visitar viviendas y sinceramente hay viviendas que son de muy bajos recursos, ¿cierto? Entonces uno se pone a ver todas esas cosas y eso como que lo anima a uno, lo impulsa a uno a seguir adelante. Yo hacía preguntas y si uno en el consejo, uno puede proponer que le ayuden a la gente y todo eso ustedes le ayudan a uno. Entonces ya la gente empezó a decirme, sí, allá tienen muchas garantías, si usted llega con su alcalde, usted le puede pedir a él para mejoramientos de vivienda, que para comida, ya ellos le ayudan a usted después de que usted esté gestionando. Yo no sabía que era una gestión. Los concejales cumplen un papel clave en la construcción de iniciativas para el municipio. Dentro de su trabajo, ¿qué programa o gestión usted destaca? Bueno, dentro de ser concejal se destacan muchos programas y muchas gestiones. En mi gestión están las viviendas de Santa Ema,
gestionar también para las personas que tienen discapacidad. Se gestionan cosas que realmente necesita la gente más vulnerable. Entonces son gestiones que se están moviendo muy a menudo. Lo de Santa Ema es algo, pues un proyecto que ya estaba iniciado de 204 viviendas que dejó el alcalde José María Ochoa, que en este momento pues se han recuperado ya más de 120 apartamentos. Estamos en espera de 11 y estamos en espera de 83 apartamentos que en estos momentos tienen una gestión, tienen una resolución por medio del municipio. Cuando encontramos el proyecto, lo encontramos sin terminar, ¿cierto? A medida de que ya se fueron haciendo las gestiones y el alcalde fue gestionando, entonces ya con Gobernación de Antioquia se fueron organizando los apartamentos y dando gracias a Dios de que ya las cosas todas se han dado. Ya faltan 83 viviendas, como quien dice, que ya si Dios quiere para el otro mes se inicia ya ese proyecto porque falta terminarlo. Mi función ahí para poderle ayudar a la gente vulnerable fue asesorarlos de qué papelería tenían que llevar, de qué tenían que presentar, cuánta plata tenían que tener. Igual ellos tienen una asesoría también del proyecto, pero ahí es donde entro yo. Entro a ayudarle a la gente a hacer sus créditos, porque no toda la gente cumplen en las mismas entidades financieras. Entonces ahí es donde yo los ayudo a la gente, este documento, el otro, esto es lo que usted necesita. Yo voy directamente a la entidad financiera y hablo con los asesores, les digo que en qué le pueden ayudar, cómo las pueden asesorar, cómo pueden acceder al proyecto, porque como se ve de entrar a una vivienda, así sea pagarlo como un arriendo, no es nada fácil tampoco, porque todo es un proceso. Entonces ahí es donde yo entro a ayudarle a la gente. Por la discapacidad me identifico mucho con el discapacitado, porque gracias a gestiones que yo he hecho, que también lo hice con el exgerente Jonathan de la Vega, que fue gerente del hospital de acá de Vegachí. El concejal Joan Hernández también me colaboró para comprar unas sillas a unos que tenían discapacidad, que necesitaban cambiar su silla porque la verdad ya la tenían muy mala. También he donado mercados. He estado también pendiente que cuando ellos me dicen necesitan esto, lo otro, también hubo una señora que por quebranto de salud le tuvieron que cortar su pierneta, también le gestioné una silla. Entonces eso son cosas que es donde uno está con la discapacidad, diciéndoles a ellos dónde tienen que ir a hacer sus actividades, qué horarios tienen, o sea, cosas que necesiten. También hay gente con discapacidad que no habían entrado al adulto mayor. Yo también les colaboré para llevar papelería de ellos, decirles a ellos también que vayan, ponerlos en contexto. También he visitado la casa de muchos que tienen discapacidad. También se les ha hecho mejoramientos de vivienda para que ellos puedan tener una calidad más de vida. ¿Qué ha sido lo más valioso de trabajar por la gente? Eso es algo que a pesar de que es imprevista las cosas, eso es algo que a usted la llena como de satisfacción. Saber de que usted le ayuda a alguien, verle la felicidad a esa persona, saber de que cuentan con usted, ¿sí me entiende? Entonces son cosas que lo llenan a uno como de vida, porque la parte mía es el don de servirle a la comunidad. ¿Qué proyectos o iniciativas le gustaría seguir impulsando? Bueno, eso es una pregunta que me encanta que me la hagan. Seguir impulsando proyectos que ya se ven venir, como mejoramientos de vivienda. Me gustaría impulsar esas 400 viviendas que se vienen para acá, para el municipio, también para que las personas paguen su vivienda como un arriendo, más que todo las personas más vulnerables. Eso sí me gustaría seguir impulsando. Las nuevas generaciones necesitan de referentes que las inspiren a participar y a levantar su voz. ¿Qué mensaje le darías hoy a las niñas y jóvenes que quieren hacer parte de los escenarios de la política?
Yo le diría a los jóvenes y a las niñas que se enamoren de la política, porque es algo que cada día se aprende más. Esto es como una escuela de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, donde también los jóvenes tienen muchas oportunidades para estudiar, para aprender, para ser alguien más en la vida, para enfrentarse hacia muchas cosas y cualidades de las personas. Uno aprende a valorar, uno también aprende a ser sencillo, ¿sí me entiende? Entonces son cosas que pues yo le diría a ellos, que no les dé miedo, que se lancen a la política, porque es que parte de la política tiene que ver con muchas cosas y con muchas necesidades de la población. Muchas personas ven en usted una gran líder con capacidad de seguir creciendo en la política. ¿Le gustaría en algún momento postularse a una alcaldía? Bueno, la verdad, que yo tenga ese don de servirle a la gente, eso es algo muy bonito, ¿cierto? Postularme a una alcaldía, eso es algo que es de mucho compromiso. Son cosas que no son nada fácil, porque todo lo relacionado con el municipio, por eso se definen por varias secretarías. Yo pienso que para un alcalde es mucha responsabilidad, todo cae sobre ellos. Entonces, pues por el momento, veme hacia una alcaldía, la verdad, no. Pero veme hacia un consejo, sí. Porque yo sé que desde el consejo yo tengo muchas capacidades de poderle ayudar a la gente. Claro, estando de la mano también con el alcalde que llegue, porque con ellos es que uno empieza a ayudarle a la gente. Cuando finalice su periodo en el consejo, ¿qué será lo que más extrañará de esa experiencia? A ver, extrañar son muchas cosas. Por ejemplo, extrañaría estar como en esa rutina para allá y para acá, donde uno se mueve cuando uno está gestionando hacia la gente. Extrañaría que la gente me esté como saludando, que me estén diciendo, venga, tomémonos un tinto, venga, que necesito hablar con usted, venga, Cardeña, cuénteme esto, cómo va este tema, usted qué sabe de esto. O sea, eso sí lo voy a extrañar, porque la verdad hay personas que inician procesos y no llegan como a terminar a ellos, pero si yo tengo el conocimiento de esas cosas, extrañaría también llegar al consejo, servirle los tintos a los concejales, servirle los tintos a la gente cuando vaya de pronto a hacer una capacitación o que vayan a hacer un programa, o que de pronto cuando los niños concejalitos van allá, o sea, extrañaría esa sensación que los niños sienten cuando los jóvenes de juventud van allá. O sea, son cosas que uno siempre va a extrañar. También extrañaría el orden del día, que es algo que uno lo ve cada que está sesionando, cuando ya uno está en sus sesiones que se hablan de varios temas y que uno ve que son prioridades para la comunidad, para el municipio. Entonces yo creo que yo extrañaría todo eso. El himno, que el himno se escucha todos los días en la sesión. Eso es algo que me llena a mí como de emoción, de alegría, ver que todos los compañeros estamos por una misma causa, que es la causa del municipio y de la comunidad. Lo que pasa es que hay gente que todavía no entienden el rol del consejo, de nosotros los concejales, pero nosotros también debatimos allá. Cuando las cosas se hacen hacia una comunidad y vemos de que hay cosas que se pueden dar, cosas que la gente las necesita, cosas que, por ejemplo,
La gente viene a compartir como en familia, cuando se les hace, por ejemplo, a la gente que el adulto mayor, que un día de madres, que les hacen eventos, fiestas, o sea, yo extrañaría todo eso, porque ya uno hace parte, son 4 años, que ya uno va haciendo parte de todas esas actividades y cada día usted va viendo la gente. ¿Qué hace usted? Que usted cada día donde sale la gente se vuelve familia de uno, porque uno siempre va a extrañar a las personas. Todo líder tiene historias, gustos y momentos especiales que pocos conocen. Por eso abriremos un espacio de preguntas sorpresa. Completa la frase. Ser líder significa servirle a una comunidad. La política necesita más Gestión. Mi comunidad me ha enseñado A ser humilde. Una mujer que admiro profundamente es Mi madre. Mi mayor sueño para el municipio es Cumplirles. Algo que me hace feliz es Que crean en mí. Algo que quisiera que recuerden de mí es Que tengo el don de servir. Cuando pienso en servir a la comunidad siento Satisfacción, alegría. Una cualidad que admiro en las personas es La forma de tratarme. Cuando escucho a la comunidad entiendo que Tienen sus necesidades. un lugar de Vegachí que le guste mucho. Las peceras. Una tradición del pueblo que nunca debería perderse. Serían las fiestas. ¿Por qué? Porque es donde la gente se divierte, pasea, donde salen de vacaciones, donde las fiestas también incluyen a los niños cuando salen de vacaciones, entonces no debería de perderse esa tradición. ¿Cuál considera que es la mayor riqueza del municipio y por qué? Bueno, la mayor riqueza porque está en un punto de verdad que es muy adecuado. ¿Y por qué? Porque vienen empresas a generar empleos. ¿Qué es lo que más extrañarías si estuvieras lejos del municipio? Las personas y la tranquilidad. ¿Qué hace especial a la gente en este municipio? Mira, pues hay muchos puntos. La especialidad de las personas es que, o sea, se maneja mucho la humildad, se maneja el servirle los unos a los otros. Eso es algo que yo en la ciudad no lo vi. Acá las personas, entre todas, nos colaboramos, ¿cierto? Se colaboran los unos a los otros, se toman como muy en serio el papel y el rol de las otras personas. Cuando las personas tienen necesidades, ahí están todas las personas ayudando. Y así cerramos este espacio y agradecemos a nuestra invitada por compartirnos sus experiencias y recordarnos la importancia de trabajar con amor y compromiso por nuestra comunidad. Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Gracias por el espacio que me han brindado, donde muchas mujeres les han pasado cosas que yo he tenido que vivir, donde quiero decirle a las mujeres que a nosotras nada nos queda grande, más cuando tenemos nuestros hijos, hay que sacarlos adelante. Mientras que se pueda, todo con mucho gusto. Ya pueden contar conmigo. Desde el Consejo Municipal vamos a estar prestos por todas las necesidades de ustedes. Entonces quiero decirles que no se enfoquen en cosas que no puedan hacer, porque todo es posible y todas podemos salir adelante. Agradecerles a SOTV, muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias, Laura. La verdad que son cosas que muchas personas tienen y que no se atreven a decir y que no se atreven a hacer. Entonces las invito a que como mujeres sigamos luchando por nuestros hijos y por toda una comunidad. Muchísimas gracias. Hoy conocimos más sobre el liderazgo, el servicio a la comunidad y el papel de la mujer en los espacios de participación y transformación social. Gracias a todos por acompañarnos en esta conversación llena de aprendizajes e inspiración. Nos encontramos en un nuevo episodio para seguir escuchando historias que dejan huella.